buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Nuestro programa ha llegado a su 7º año. La democracia argentina ha llegado a un hecho mucho más importante, 31 años, que no es poco, sobre todo cuando Alfonsín en algún momento pidió a los argentinos que construyéramos un espacio democrático entre todos, con poder, decía Raúl Alfonsín. Ricardo. Una democracia con poder es una democracia con un Estado importante, presente, distinto de lo que fue durante los años 90, algo que sufrió Alfonsín porque debió salir del Poder Ejecutivo 6 meses antes de la terminación de su mandato normal. Por esto es que es muy importante que escuchemos a este Alfonsín que desde el cierre de campaña de aquel 31 de octubre del año 1983 nos está diciendo algo que hoy todavía tiene muchísima actualidad para reflexionar, sobre todo entre la clase política argentina. Traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. No podemos fallarle más al pueblo argentino. No bastan las buenas ideas. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar. Y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo. Y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en 1 año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Política, Producción y Trabajo es un espacio que se inició hace 7 años para revalorizar lo mejor de la política. Y esto es lo que tratamos de hacer cuando ponemos este video que usted acaba de ver hace unos segundos sobre aquel mensaje de cierre de campaña de Raúl Alfonsín en 1983, diciéndonos cómo debería ser la democracia. Un debate que todavía hoy tiene absoluta vigencia. Julio Burtman, gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Julio Burtman es un analista político, joven analista político y probablemente uno de los que mayor proyección profesional tiene para los próximos años. Gracias. Gracias por estar aquí. ¿Pudiste oír el discurso de Alfonsín? ¿Tiene vigencia también para vos ese concepto de que se necesita una democracia fuerte? Sí, digamos 31 años de democracia, ya no hay dudas sobre la democracia en Argentina, no hay actores políticos no democráticos que estén jugando, que estén buscando poder, y la sociedad es bastante democrática también. Por lo tanto, este periodo que es ininterrumpido, que es el más largo de nuestra historia, el único probablemente de democracia plena y sin conflictos sobre la democracia misma en nuestra historia, ya es una política que está garantizada para toda la sociedad.
Y la sociedad argentina, repito, es democrática también, ¿no? Que es un dato importante, y no toda la sociedad del mundo con países democráticos comparten esta característica. Sin embargo, Alfonsín marcaba el concepto de antiperonismo, antirradicalismo, esas deficiencias o esos defectos de la democracia, de colocar el anti frente a quien tiene un pensamiento distinto, es un defecto todavía también por corregir. Sí, hoy tenemos en la política argentina una retórica muy encendida que a veces no se corresponde con lo que está en juego, porque se levanta mucho la voz para finalmente confrontar sobre ideas que son muy parecidas. Sí tenemos un fenómeno que para mí no es preocupante, pero hay que tomar atención, que es la antipolítica, ¿no? Que inclusive muchos políticos y muchos periodistas también hacen uso de este instrumento que es hoy, me parece, lo más lesivo que tenemos de la práctica democrática. La verborragia. No, En exceso. sí, la verborragia exactamente, pero también la antipolítica, digamos, hacer política con el rechazo a la política y promover en la ciudadanía valores contrarios a la política en su conjunto. Me parece que hoy el desafío es superar eso que creo yo que no pone en riesgo a la democracia, pero sí en todo caso deslegitima sus prácticas, ¿no? ¿Y eso se ve muy sobre la superficie o está, por ejemplo, camuflado detrás de una red social o de la informática que de alguna manera simula lo que uno quiere pensar o lo que uno quiere decir, ¿no? Así de cara, de frente. Claro, tenemos este fenómeno de la participación anónima que promueve a veces ideas bastante poco correctas, pero me preocupa más en todo caso a los actores del sistema, aquellos que participan del debate político, que en realidad usan ese espacio de debate para estar en contra de toda la política, ¿no? Es decir, ¿te preocupa un poco esos rasgos de intolerancia que se expresan en el discurso público? Sí, también, porque creo que finalmente es muy importante para la política democrática que la sociedad cree en ella, ¿no? Y que si no tiene credibilidad, no tiene legitimidad, la participación es de baja intensidad. Y después de haber llegado a estos 31 años de democracia, ¿cómo ves este próximo año en el que vamos a tener una transición también muy importante, que es nada más ni nada menos que una renovación de mandato presidencial? Va a ser una renovación del gobierno más largo, falta tiempo, ¿no? La transición probablemente comienza cuando ya sabemos quién viene después. Todavía no, obviamente no sabemos eso, pero va a ser un desafío porque no solamente va a cambiar el gobierno más largo si tomamos los periodos de Cristina y Néstor Kirchner como una unidad, sino que también va a haber mucha renovación en todos los niveles de la política, en la mayor parte de las provincias, en todas las provincias grandes. Los actuales gobernantes o jefes de gobierno en la capital no tienen reelección, por lo tanto vamos a ver una renovación de caras y de nombres inédito en estos últimos 31 años, ¿no? O sea, eso también es una forma de reflejar la maduración de la democracia. Sin duda, ¿no? Porque vamos a tener un cambio, yo creo que esta después de la 83 va a ser la elección de más profundo cambio en materia dirigencial, aquella fundacional, porque obviamente eran todos nuevos, y sin embargo no estamos notando eso, ¿no? Como un dato relevante. Vienen caras nuevas y sin embargo no nos asustamos. Y con importancia también en la definición que se pueda dar en las PASO, ¿no? Porque por primera vez se va a dirimir cuál es la figura presidencial representativa de un determinado espacio político. Las PASO ingresaron de forma medio disimulada al debate como si no fuera algo tan relevante, pero yo coincido con lo que está explicado en tu pregunta, que las PASO son una reforma muy importante, que va creciendo de elección en elección en todo su despliegue. Y esta elección de este año creo que va a ser realmente la mayor prueba de fuego de las PASO, ¿no? Sobre todo si el oficialismo hace paso. Dentro de estos 31 años de democracia continua, el periodo más largo, el único periodo democrático tan largo en la historia argentina, ¿se han avanzado en profundizar la democracia, por ejemplo, en aspectos como derechos individuales de nueva generación, derechos sociales de nueva generación? Sin duda, en esos temas vinculados a derechos civiles y políticos, Argentina está a la vanguardia a nivel mundial en muchos temas, ¿no? En materia de derechos de acceso a la actividad económica estamos un poco más rezagados probablemente, ¿no? Y en algunas áreas de nuestro país no es todo uniforme, ningún país lo es y el nuestro tampoco, encima es un país grande y heterogéneo, tal vez el acceso a algunos servicios de la democracia no es tan fluido como debiera ser. En los grandes centros urbanos, en las provincias más grandes, probablemente nadie tiene problemas en llegar a la justicia para hacer un reclamo. En algunas provincias probablemente todavía no es completo ese nivel de
maduración de la democracia en términos de cómo el ciudadano a nivel individual la vive. Pero creo que vamos hacia ese lugar, ¿no? Creo que aún en aquellos reductos territoriales de baja intensidad democrática, la democracia avanza todos los días. En este nuevo periodo presidencial que se aproxima en el 2015, ¿crees que tendríamos como argentinos la oportunidad de introducir cambios, por ejemplo, estructurales que nos permitan avanzar hacia una mayor industrialización de la economía, sea cual fuere el gobierno que ejerza el mandato presidencial? Eso es algo muy difícil, ¿no? Finalmente no son tantos los países del mundo que logran hacer ese tipo de cambios como lo que vos estás bregando en tu propia pregunta, pero creo que sí hay, y volvemos a la democracia, en el debate muy instalado de esta cuestión, ¿no? Hoy no solamente en el oficialismo, sino también en buena parte de la oposición está planteada la cuestión de cómo puede hacer Argentina para atravesar el techo que tiene sobre su productividad y dar más valor agregado a su producción. Eso me parece que está en todos. De hecho, la palabra desarrollo, desarrollismo, hoy le reivindican todos. Una palabra que parecía pasada de moda y hoy todos los dirigentes políticos se consideran a sí mismos desarrollistas. Es como la nueva palabra políticamente correcta. Eso me parece ser un indicador, ¿no? Eso es lo que va a estar implícito en casi todos los mensajes de los candidatos, seguramente. Entonces, ¿cuál será la observación que tendremos que hacer como ciudadanos para poder exigirles que los candidatos nos propongan qué cosas? El tema de las propuestas de los candidatos no venía tan bien en Argentina en los últimos años, ¿no? Yo de hecho creo que el debate presidencial tiene que estar obligado por ley en cierta medida para que lo hagamos como lo hace Brasil también. Ahora, otro tema que también creo que se instala bastante en la Argentina a partir de la maduración democrática es que los votantes tienen más conciencia de que no solamente es importante lo que los candidatos propongan, y hay que pedirles a los candidatos que propongan más, sino también que estén en condiciones de implementar y hacer lo que proponen, ¿no? Esta cuestión creo que se hablaba mucho de gobernabilidad, sobre todo hace algunos años, ahora pasó un poco de moda esa palabra, ¿no? Pero esa palabra tenía de implícito detrás eso, ¿no? ¿Crees que la oposición a este gobierno logrará articularse de algún modo para presentar una opción válida electoralmente en los próximos meses? No toda la oposición, porque obviamente son muy heterogéneos, pero sí creo que va a haber en los opositores niveles de confluencia mayores de lo que está mostrando hasta ahora, ¿no? Sobre todo cuando vean que si no tienen cierto nivel de confluencia van a tener problemas para digamos, tener buenos resultados. Y en algunas provincias puede que lo veamos también, ¿no? Alianza de toda la oposición para una candidatura a gobernador, por ejemplo. La posibilidad de un balotaje, ¿es algo que está todavía en la nebulosa? ¿Es algo difícil de predecir? ¿Es algo difícil de pronosticar? Argentina nunca tuvo balotaje, ¿no? La única vez que lo iba a tener, Menem renunció a la segunda vuelta. Ahora, en esta elección tal vez tengamos un escenario de batalla un poco más claro que en otras elecciones, ¿no? Porque finalmente la oposición está bastante dividida, inclusive buena parte de la oposición aspira a buena parte del voto oficialista, ¿no? Sobre todo la lista de Sergio Massa está compuesta en casi su totalidad por ex-kirchneristas, podría ahí también dividir un poco el voto oficialista. En fin, no sabemos bien, pero sí el escenario de balotaje algún día va a darse en Argentina. ¿El electorado va a ser más exigente frente a los candidatos que se presenten a las elecciones presidenciales? Es una buena pregunta. La verdad que el electorado no viene siendo tan exigente como debiera ser, en mi opinión, frente a los candidatos, ¿no? Muchas veces hemos tenido candidatos que no dieron muchas respuestas de sus campañas y el electorado no se lo demandaba más claramente. Y los periodistas, los medios de comunicación tal vez tenían que estar más entrenados para sacarle más información a los candidatos. Pero si tenemos, como muchos escenarios indican, candidatos que se parecen mucho, y bueno, van a tener que distinguirse por algún lado, ¿no? Tal vez lo propositivo sea su espacio de diferenciación. Julio Burman, analista político, joven analista político y con una perspectiva de crecimiento importante en nuestro mercado del análisis político. Muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro.
¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Tengo un vino fino, Videlita, listo para el festejo. Pa' cuando te mueras, Videlita, aunque sea de viejo. Se murió Videla, ¿no? Hoy fui a caminar por las callecitas de mi barrio con mi chica de la mano y los dos sin documentos. Videla, perdiste. Iba haciendo cuentas de los cuentos que no cuentan en los diarios, pero que es tan necesario ir a contar con argumentos de verdad. Como el aumento sideral de la matrícula escolar y el matrimonio igualitario. Videla, perdiste. Perdiste mi barrio que se te dio vuelta como una tortilla. Perdiste en la villa que está organizando el cómo y el cuándo salir de la orilla. Videla, perdiste. Perdiste en el Congreso que está abierto y no desierto como lo tenías vos. Para levantar la voz desde este lado y de enfrente. Del que piensa diferente y del que piensa igual que yo. Con Fanny Vega le mostramos en el inicio de Política, Producción y Trabajo un discurso memorable de Raúl Alfonsín, recordando que queríamos una democracia fuerte. Y Fanny Vega eligió para el inicio de este bloque un tramo de un video de un exponente de la cultura urbana contemporánea, Ignacio Copani, que está diciendo en un video que tal vez usted no conozca, va a conocer dentro de poco tiempo, dice, Videla, perdiste. Y sobre esa consigna creo que se basa gran parte de la fortaleza de esta democracia. Porque le está diciendo, hemos ganado derechos, más allá de las diferencias partidarias, más allá de los problemas económicos, los derechos conculcados aquel 24 de marzo de 1976 hoy están más fuertes que nunca. Y por esto es que vamos a compartir este espacio de reflexión con Oscar Leguizamón, que es secretario general del Partido para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires, y con Daniel Siciliano, que es también vicepresidente del Partido de la Concertación Forja, acá en la ciudad de Buenos Aires. Dos nuevos exponentes de la nueva política, sobre todo de nuevos partidos políticos creados en democracia, a pesar de que haya algunos dirigentes políticos que se quejan de la cantidad de partidos políticos que existen en este momento. Gracias por estar aquí en Política. Gracias a vos, Ricardo, por invitarnos a tu programa. Oscar, ¿qué significado tiene hoy la democracia y estas cosas que estamos planteando hoy? ¿Hacia dónde estamos yendo? Yo creo que primero hay que celebrar. Estamos viviendo el periodo de más amplias libertades de toda la historia de la Argentina, sin lugar a dudas, de libertades individuales, de libertades democráticas. Y yo creo que viendo las imágenes que bien planteaban ustedes, una de las primeras acciones de gobierno que tomó claramente Néstor Kirchner lo hizo en función de la democracia, que es romper el miedo. Es decir, fue permanentemente removiendo condicionantes de la democracia. Fue el tema de las Fuerzas Armadas junto con los derechos humanos, después fue el tema de la deuda, que era un claro condicionante de la democracia argentina, como un mecanismo de dominación de nuestros pueblos, no solo de Argentina, de toda Latinoamérica y el mundo. Después avanzamos con el debate del rol de las corporaciones, las mediáticas y las económicas, agrarias, financieras. Las corporaciones que no lograron enfrentarse desde la vocación democrática de Alfonsín. No, sin duda, fueron los responsables de haber interrumpido permanentemente a lo largo de nuestra historia, sobre todo de 1930 claramente, estuvieron atrás del golpe de Irigoyen, estuvieron atrás del golpe a Perón y a los golpes sucesivos que sufrimos, y ni hablar del 24 de marzo de 66.
Romper el miedo, quizás esa también fue la consigna en el 83 cuando muchos, con aquella canción de Venceremos de Jairo y demás, recordando a María Elena Walsh, se animaban a enfrentar lo que venía. Y un tiempo que hoy en día lo podemos llegar a disfrutar, Daniel. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación, coincido con lo que estaba expresando Oscar. Yo creo que la democracia en estos 31 años tuvo dos momentos claves. Uno fue el 83, cuando Alfonsín nos lidera un movimiento que excede al radicalismo y donde suma a toda la gente que creía que teníamos que constituir una democracia duradera, fuerte y muy bien, y claramente los felicito por el lugar que sacaron del discurso de Alfonsín, una democracia con poder. ¿Por qué? Porque el segundo momento clave para mí de estos 31 años es el 2003. Porque en el 2003 nosotros empezamos una segunda etapa de estos 31 años de democracia, en la etapa donde la democracia empieza a tener el poder suficiente para que, como bien decía Oscar, enfrentar a las corporaciones. Así que para mí hay dos momentos claves. Muchos de nosotros, en realidad lo voy a decir en forma personal, en los años 2000, 2001, empezamos a dudar de qué es esto, qué es lo que nos decía Alfonsín con la democracia. La democracia, ¿qué era? Y la democracia en realidad es una palabra a la cual hay que darle contenido, porque también vivimos en democracia en los años 90. Pero el contenido que se le dio a partir del 2003 es un contenido que representa las mayorías populares. Se superó definitivamente la peor amenaza que a mi juicio tuvo la democracia en estos 31 años, que fue el concepto ese difundido popularmente, que se vayan todos. ¿Se ha superado definitivamente? Yo creo que sí, que se ha recuperado una representación clara de la política, por lo menos de nuestro espacio queda claramente. Se acabó lo que decía el desgaste de la gestión. Ese concepto que muchos todavía lo repiten, algunos analistas, para mí no va más. Cuando hay gobernantes que hacen lo que el pueblo realmente necesita y demanda, no hay desgaste. Por eso han repetido sus elecciones el PT en Brasil, ha vuelto a continuar en la gestión de gobierno del Frente Amplio, ni hablar de Evo, ni hablar de Correa, los periodos en su historia más largos de continuidad de un proceso político de estabilidad. Y en Argentina lo mismo, ¿no? Que los políticos se estén poniendo de acuerdo verdaderamente, y vamos a seguir en el caso de la Argentina, más allá de la semejanza que exista con Latinoamérica. Pero digo, pensar en el camino que nosotros tenemos que tener, en el modelo de país que queremos hacer. Y eso es muy importante, que tanto los ciudadanos como los políticos puedan ponerse de acuerdo en ese caminito, ¿no? Sí, Fanny, yo creo que el tema fundamental en el que todos nos vamos a poner de acuerdo es en el proceso democrático y en que las diferencias, en cómo hacer una resolución de conflicto de las diferencias. Yo no creo, sinceramente, que podamos tener un acuerdo general, como se habla del gran acuerdo del país, sobre temas que tienen que ver sobre la manera de llevar adelante el Estado, la economía, porque ahí tenemos diferencias. Ahora, si nosotros, creo que lo que hemos logrado en estos 31 años es ponernos de acuerdo, lo que tenemos una manera de pensar el Estado con relación a la sociedad y los que tienen otra manera, que esas diferencias se resuelven en el campo de la democracia. Esto no es menor, porque antes esas diferencias se resolvían a los tiros. O sea, dicho de otra manera, mucha violencia. O sea, estás diciendo que en esta oportunidad las diferencias ideológicas dentro de la sociedad se van a resolver en democracia y no por la fuerza de las armas. Exactamente, y existen. Digo, no hay forma de pensar de que un gobierno o un gobernante pueda tener el 90% de posibilidades, porque somos una sociedad compleja, somos una sociedad con muchas posibilidades de pensamiento y de ideología. Lo que tenemos que hacer es esto, lo que hemos hecho estos 31 años, que es resolver nuestros conflictos de la manera más pacífica y democrática posible. Pero va a haber conflictos. Una democracia tiene que tener conflictos, porque si no tiene conflictos, no pelea poder. Y si no pelea poder, lo que decía Alfonsín en el 83, necesitamos una democracia con poder, no la vamos a tener. ¿Y la aparición de partidos nuevos, como los que ustedes representan, fortalecen este sistema democrático? Sí, sin lugar a dudas, y destacar el rol de la juventud, es decir, no solo a través de los partidos, distintas agrupaciones juveniles,
de todos los sectores que hoy se han vuelto a sumar y a creer en la política, que es lo que habían abandonado cuando hubo gobernantes que acompañaban los requisitos de estas corporaciones nacionales e internacionales que llevaban en contra del pueblo. ¿Por qué hablamos de que recuperamos 6 millones de puestos de trabajo? Bueno, porque había 6 millones que no tenían trabajo, que lo habían perdido. ¿Por qué vamos de reindustrialización? Porque habían cerrado las industrias. Es decir, estamos parados en un escalón muy superior que nos permite proyectarnos como país en el mundo, exportando tecnología. La tercera parte de nuestras exportaciones son industriales. Y de esas 2/3 partes van a Latinoamérica. Es decir, se ha recreado un mercado en todo el Cono Sur que pasó de 10.000 millones en 1990 a 100.000 millones de dólares de intercambio comercial. Bueno, eso es trabajo, es futuro. Daniel Siciliano, el Partido de la Concertación Forja fue lanzado con la presencia y tal vez uno de los últimos actos políticos públicos de Néstor Kirchner. Exactamente, el 7 de octubre del 2010, 20 días antes del nefasto día de la partida de Néstor, humana, pero por suerte no simbólica, porque lo tenemos siempre con nosotros. Nosotros largamos el Partido de la Concertación Forja. Hoy tenemos la posibilidad de decir que tenemos el Partido Nacional, que en un principio se nutrió fundamentalmente de gente, como es mi caso personal, que tenemos un pensamiento radical irigoyenista, éramos militantes radicales, muy irigoyenistas, muy alfonsinistas, y que sentimos que a partir del 2003 Néstor y después Cristina estaban representando lo que nosotros pensábamos como sociedad. Oscar Leguizamón, desde el Partido de la Victoria, ustedes le dieron la base electoral a Néstor Kirchner para que llegara a la presidencia en el año 2003. Bueno, Néstor Kirchner es el fundador del Partido de la Victoria. Como él competía por fuera de un espacio propio, porque no podía conducir a nivel nacional el Partido Justicialista, constituyó su herramienta electoral, la cual nos dio la instrucción, él personalmente, a nuestros dirigentes, a Aldo San Pedro, a Diana Conti, a Roberto Feletti, a los compañeros de la Cámpora también que acompañan dentro del partido, de continuarlo y mantenerlo como una herramienta electoral y darle vida. En el último minuto del programa, ¿ustedes creen que el kirchnerismo tendrá la capacidad, la inteligencia política para proyectarse en el próximo mandato presidencial? Sí, yo no me imagino que esto pueda volver para atrás. No me imagino que mansamente los trabajadores deciden perder su puesto de trabajo y que volvamos para atrás. Por eso estoy convencido que este proyecto va a tener proyección más allá del 2015. Siciliano y Gustavo López, que es quien comanda Forja, ¿cómo va a continuar apoyando, por supuesto, este proyecto y el frente? Nosotros lo que creemos es que este proyecto político, el kirchnerismo, tiene un proyecto político y una jefatura clara que es de la presidenta Cristina. Eso me parece que no lo tiene otro espacio en este momento en el país, por eso, al igual que Oscar, soy optimista en cuanto a que esto va a continuar y se va a profundizar. Daniel Siciliano, del Partido de la Concertación Forja, Oscar Leguizamón, del Partido de la Victoria, junto a Fanny Vega les decimos gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo, y con usted nos reencontramos aquí el próximo martes en Canal Metro.